esta comunidad también, dentro del Estado español, que es Navarra, Nafarroa, en euskera, y esta comunidad que nosotros llamamos Iparralde, Lapurdi, Bajo Navarra y Xuberoa, en Francia, en el Pays Basque, en France. Ok, esto es el País Vasco. Somos ahí 3 millones de personitas. Un pueblo pequeñito. Y la diáspora somos 6 millones. El doble de los vascos viven en el mundo, como consecuencia de que hemos tenido que emigrar por razones económicas. Algunos de vuestros familiares vinieron aquí por razones económicas. Hemos tenido que emigrar por razones políticas, perseguidos por los gobiernos españoles. Muchos de vuestras familias vinieron aquí y aquí se les dio acogida, huyendo de la persecución de los gobiernos españoles. Esto es el País Vasco. 3 millones de personas. Somos un pueblo pequeño, pequeño en comparación con vosotros, pero mucho más grande que Luxemburgo, que está aquí, o que Andorra, que está aquí, o similar a Lituania, Estonia, Finlandia, que están por aquí, o a Eslovenia, Montenegro, Bosnia, que están por aquí. ¿De acuerdo? En el mundo actual, ¿quién es grande y quién es pequeño? Brasil es muy grande. Sí, si no se compara con China. Nosotros somos pequeños si nos comparamos con España, pero España es muy pequeño si se compara con vosotros. Y vosotros sois muy pequeños si os comparáis con China. ¿El tamaño importa? No. Las redes internacionales en las que se ubica tu proyecto es lo que te hacen grande o pequeño. ¿Qué son redes? Son contactos. A los alumnos en América les suelo decir que si tú y yo, Tarson y yo, que somos los más pequeñitos, 1,5 metros cada uno, nos subimos uno sobre el otro, da igual que a nuestro alrededor esté toda la NBA. Los que más vemos somos Tarson y yo. Vemos mucho más que la gente de 2 metros o de 6 pies, ¿verdad? La clave, por tanto, no mide en el siglo XXI a los países por kilómetros cuadrados, como no mide a las personas por centímetros. Me imagino que os pasa como a mí. Yo conozco personas de 2 metros que son muy pequeñas y personas de 1,5 metros que son muy grandes. La negación de los países, la negación de las personas no tiene nada que ver con su tamaño. Esto es el País Vasco, un pueblo en el corazón de Europa, un pueblo que tiene su historia. Yo en Estados Unidos les suelo hablar de esto. Este señor es John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Cuando él presenta la Constitución de los Estados Unidos, no se presentó por parte del primer presidente que fue asesinado, sino el segundo, John Adams. Cuando él presentó la Constitución de los Estados Unidos, puso el ejemplo de un pueblo. ¿Sabéis de qué pueblo habló? Del pueblo vasco. El que a su juicio, durante más tiempo que ninguna otra nación en Europa, había mantenido su personalidad, su lengua, sus leyes, su manera de ser. Por lo tanto, somos un pueblo viejo, pero al mismo tiempo un pueblo que está, a pesar de ello, a la cabeza de los datos europeos. Aquí os he recogido una serie para que veáis que en el año 98 teníamos 8 puntos por encima de la renta media europea 100, 8 puntos acabábamos de alcanzar en esa década de los 90 a la renta media europea. Cuando entramos en Europa en el año 1986, apenas éramos el 86,86% de la renta media europea. Alcanzamos la convergencia en la década de los 90 y en la década, o en la primera parte del decenio del siglo XXI, llegamos a ubicarnos, este es el dato último que tenemos, en segunda, tercera posición de la Unión Europea. Somos segundo o tercero país de la Unión Europea en términos de renta per cápita. 29 puntos por encima de la renta per cápita europea, eso es aproximadamente $46.000 de renta per cápita. Tercer país en la Unión Europea. Aquí tenéis, bueno, diferentes puntos de vista. Me interesa que veáis, por ejemplo, el caso, no ya el caso europeo, simplemente sí, por ejemplo, que sepáis que un vasco o una vasca tiene 5 puntos de renta más que un alemán o una alemana. Es decir, yo tengo 5 puntos más de renta que Angela Merkel.
¿De acuerdo? Sí. Bien, esto es bueno para saber de qué estamos hablando. Este es el ranking per cápita, el top 10 de los países europeos, de acuerdo con los últimos datos de julio del año 2014. Aquí veis cómo nuestro país está ubicado en segunda posición, con la misma renta per cápita que Austria, y por debajo de Luxemburgo, que es una ciudad, pero por encima de Países Bajos, de Suecia, de Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, somos un viejo país que, sin embargo, está a la cabeza en términos de renta y de equilibrio en la Unión Europea. Aquí tenéis el mapa europeo, la última fotografía, al término del año 12, en el que en verde veis qué lugares en Europa estamos por encima de 25 puntos, o tenemos más de 25 puntos de la renta media europea. ¿Os dais cuenta? Aquí está toda la Europa del Este, que tiene menos de la mitad, menos del 50% de la renta media. Toda la Europa del Este, la que deriva de la desintegración de la Unión Soviética. Y después tenéis las zonas, y también Portugal, y una parte muy importante de España. Y aquí tenéis una isla verde. Esta isla verde somos los vascos, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. ¿Qué islas quedan? Fijaros bien, esto es Madrid, pues la concentración de empresas, esto es París, la concentración de empresas, ningún otro lugar en Francia. Atención a la Quinta República, que tiene una caída tremenda. Yo sé que es una referencia para vosotros, pero la Quinta República Francesa tiene una crisis profundísima, no solo económica, pero también política. Aquí tenéis Londres y su zona de influencia, una zona en Glasgow, en la zona de Escocia, y la República de Irlanda, alrededor de Dublín. Y luego todo lo que es esa parte del norte de Italia, centro, Austria, Alemania, etcétera, etcétera, que están también con unos importantes niveles de renta. Esta es la fotografía europea. A partir de ahí, yo os hablaré fundamentalmente de este programa de investigación que se desarrolló y yo estoy dirigiendo durante los últimos 4 años en 2 universidades norteamericanas, Columbia University de New York y George Mason de Washington, y con ella elaboramos este informe que se denomina The Best Case, Comprehensive Model for Sustainable Human Development. Y trabajando, por lo tanto, sobre 2 conceptos. El concepto más antiguo del mundo, el concepto pueblo, dentro de él el pueblo vasco, asociado a uno de los conceptos más modernos del mundo, Sustainable Human Development, desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, lo más antiguo pueblo asociado a lo más moderno, desarrollo humano sostenible, tradición e innovación de la mano, raíces guiadas para desarrollar un proyecto. De este estudio es de donde se derivan todas las conclusiones que yo os trasladaré al respecto. Los elementos que trató fundamentados fueron 6. El primero fue el propio concepto de desarrollo humano sostenible, que incorpora 3 agendas. Hasta ahora el mundo fundamentalmente se ha regido por la agenda económica, la agenda para la eficiencia. Lo que era eficiente era bueno, lo que no era eficiente era malo, sin darnos cuenta que estábamos destruyendo la sociedad, que estábamos destruyendo el medio ambiente. El futuro se escribe sobre la base de la integración de las 3 agendas. Esta mañana hablábamos de eso. Esto hace mucho más complicados los proyectos, pero asegura mucho mejor que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas sea habitable. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas que hasta ahora hemos hecho, el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas no será habitable. Será una selva desde el punto de vista económico, será una ciudad desierta desde el punto de vista humano. Y por lo tanto, la integración de las 3 agendas es determinante, y el concepto también. En segundo lugar, el papel de la identidad en la economía. La identidad estaba asociada solo a los debates políticos. Hoy hablar de identidad, por lo tanto, de ser lo que eres, hablar la lengua que hablas, tener tu propia cultura, tu idiosincrasia, no solamente trasladada a la democracia en términos políticos,
sino a la economía y a la sociedad, resulta determinante. Y dentro de este concepto de identidad y economía, nosotros hablamos de este polígono, que sería investigación, desarrollo, innovación, I más D más I, no sé cómo decís en portugués, I más D más I, I más D más I. Hay que añadirle, para que funcione ese polinomio, hay que añadirle la K. Nosotros en inglés hacemos un juego de palabras. Decimos the K is the key. La K es la clave. ¿Qué es K? ¿Qué se tiene cultura K? No que se tiene cultura K. Los vascos, cultura decimos con K. Si tú no incorporas tu propia K, por eso la K es determinante. Más despacio. La K es la clave, la K de cultura. Tú puedes aprender de las experiencias de éxito en materia de la primera parte del polinomio, investigación, desarrollo, innovación. Pero en la vida no hay recetas. Si tú no aplicas tu propia K, tu propia cultura, los proyectos no resultan exitosos. La K es determinante, por eso la identidad es determinante también desde el punto de vista económico. El tercer concepto es el compromiso con la economía real. Hemos construido economías gregarias de los países que tienen entramados productivos, pensando que el consumo lo era todo. El consumo, el crecimiento económico generaba riqueza, este consumo y esta felicidad. De tal manera que el que no tiene dinero para consumir no tiene felicidad. Nos hemos convertido en consumidores soldados. Y cuando no tenemos nada en la cartera, no tenemos nada en la cabeza. Pero las economías que apostaron por el crecimiento y el consumo, sin ampararse en el entramado productivo, acaban cayendo como un castillo de naipes. Y por lo tanto, el compromiso con la economía real es lo que hizo, como Tarson ha mencionado en su intervención, que a pesar de que la crisis económica golpea a toda Europa, golpea más a unos que a otros. Aquellos que se dedicaron a economías de consumo y de crecimiento rápido, alrededor de la construcción, de la vivienda, de las finanzas y de las inmobiliarias, les ha afectado mucho más que aquellos que se dedicaron al entramado productivo, al entramado industrial. Compromiso con la economía real. El cuarto, en nuestro caso, era el concepto de paz y economía. En la medida en que en el mundo, en todos los casos donde había un conflicto político, como el pueblo vasco tiene con España, más a más, si hay un problema de violencia de ETA, como tuvimos, la existencia de esos conflictos siempre ha estado ligada al empobrecimiento. Los países que tienen conflictos son pobres. Mientras que en el caso vasco esto no era así. A pesar de la violencia, nuestros datos económicos estaban punteros en el conjunto de Europa. Hicimos lo contrario. Lo que ocurre en el mundo es que una vez que se abre un proceso de paz, el proceso de paz trae el proceso de desarrollo económico y social, y solo cuando hay procesos de paz hay procesos de desarrollo. Pero eso es entregar el volante del desarrollo político a quien ejerce la violencia. Nosotros nos planteamos lo contrario. Definamos un proyecto de desarrollo humano sostenible y la consecución de un proyecto de desarrollo humano sostenible es lo que irreversiblemente trae la paz. Lo que hace que quien ejercía la violencia decida para siempre no utilizarla. Y ese es el caso de ETA. En una sociedad
muy desarrollada, la violencia simplemente no tiene cabida. El quinto punto es este concepto de competitividad, sí, pero basada en solidaridad. Solo puedes hablar de competitividad si hablas de más empleo, mejores salarios. Pero solo puedes hablar de más empleo, mejores salarios, si hablas de competitividad. Son dos caras de la misma moneda. La competitividad y la solidaridad jugando en la misma baraja, no en partidas diferentes. Porque si no, no eres capaz de implicar a la ciudadanía en tu proyecto. La única manera de implicar a la ciudadanía en tu proyecto, a tus hijos en el proyecto de familia, a los trabajadores y trabajadoras en el proyecto de empresa, a los ciudadanos y ciudadanas en el proyecto de país, es que el progreso sea ético, que tenga cara y ojos. Porque si el progreso sirve para que cada vez menos tengan cada vez más, y cada vez más tengan cada vez menos, lo que tendrás es contestación por parte de la sociedad en las calles.